Hola, buenas a todos, bienvenidos al canal de Enclave Hispana, que bueno, no es mi canal, es el canal de todos los hispanos y toda la gente que le interese saber más sobre el idioma español. Hoy con nosotros tenemos a Carlos Franco, un profesor de español de la plataforma Italki, una gran plataforma para aprender idiomas. Y bueno, nos han surgido varias dudas que hemos visto en varios programas de círculos hispanistas, que siempre salta la dicotomía de por qué Latinoamérica se dice Latinoamérica cuando debería ser Hispanoamérica. Y bueno, al margen ya de las cuestiones políticas, nos gustaría desde el punto de vista lingüístico defender la idea de por qué se debería llamar Hispanoamérica más que Latinoamérica. Pues bueno, Franco, te damos aquí paso para que nos cuentes un poco cómo desentrañar este galimatías. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme primero que todo y la pregunta es muy interesante, ¿no? Em, Me parece que sí, como vos decís, sería más adecuado llamarla Hispanoamérica por el hecho de que em, el español es lo que nos une, digamos, a todos nuestros países, ¿no? Como lengua común que hablamos. Y el tema del debate latino es interesante porque, bueno, eh, digamos, el español es una lengua que viene del latín. El único problema que habría sería, tal vez, en la cuestión lingüística, es que no solamente el español viene del latín, sino que hay otras lenguas que vienen del latín, como el francés, el italiano, el rumano y el portugués también, ¿no? Claro, Entonces, digamos que quedaría un poco, no sería la definición más perfecta a nivel lingüístico, ¿no? claro, claro. Y entonces, bueno, ya que estamos aquí, como se puede ver el mapa al lado, montado en un barco, si fueras tan amable, ¿podías iniciar este viaje por la historia de los idiomas para ver cómo hemos llegado hasta, bueno, lo que es el español y por dónde hemos ido pasando? ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos. Bueno, perfecto, sí. A ver, obviamente que sobre teoría lingüística, sobre el origen de las lenguas, es un debate abierto, ¿no? Constante, pero, digamos, la teoría preponderante hoy en día habla sobre familias de lenguas. Ajá. ¿Y qué significa esto? Significa que em, muchas lenguas comparten un origen común, básicamente, ¿no? Y es el caso de las lenguas de Europa que hay una teoría que dice que la gran mayoría de las lenguas de Europa, junto con otras lenguas de Asia, comparten un origen común por, bueno, haber supuestamente salido de un mismo lugar, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un mapa Sí. que lo grafica bastante mejor de lo que yo lo puedo decir. Es este mapa, que es el mapa de las lenguas llamadas indoeuropeas. ¿Por qué se llaman indoeuropeas? Bueno, porque dentro de este grupo tenemos las europeas, llámense las lenguas del latín o romances. Acá tenemos el español, ¿no? Francia, Italia, Portugal. Después tenemos las lenguas, el grupo de lenguas llamados germánicas, ¿no? Que son las que están en rojo, con Alemania, Inglaterra, Suecia, y bueno, también tenemos las de Asia, ¿no? Que son las lenguas indo-iranias, ¿no? Tenemos muchas lenguas de India, no las del sur de India, porque las lenguas del sur de India son de otra familia, las lenguas dravídicas. Pero bueno, se puede ver cómo muchas lenguas de Sí. Europa y del mundo pertenecen a una única familia. Y esto se explica cómo, bueno, se explica históricamente, se explica por migraciones, por eh, la idea de que en cierto momento de la historia tiene que haber habido un origen común de estas lenguas, o sea, un estadio en el cual era una única lengua, Sí. pero con los movimientos migratorios, movimientos de conquista muchas veces, lo que pasó fue que, bueno, estos grupos humanos se fueron disperdigando por el mundo, algunos fueron para el lado de Europa, llegaron, conquistaron a los otros pueblos o naciones que habían ahí,
Y bueno, en cada lugar específico donde fueron, se fueron conformando diferentes lenguas porque se fueron separando de la rama original. Sí, como sin ir más lejos, Eh, ahora que has dicho lo de la conquista de distintos pueblos que iban viniendo, por ejemplo, en el caso de España, bueno, pues estaban los que eran los íberos, los celtas, los tartesos. Entonces, claro, a raíz de la llegada de otros pueblos, que fue el caso de los griegos, los fenicios, los romanos, que fueron los que estuvieron más tiempo en España, pues claro, fueron dejando su impronta, ¿no? Y fueron generando lo que sería la base, ¿no? De lo que es el español actual. Claro, es exacto como decís vos, Jesús. Sabemos que había muchos pueblos, digamos. Lo que no sabemos muy bien es qué lenguas hablaban, o sí Claro, sabemos qué lenguas hablaban, pero no tenemos mucha idea de cómo se conformaban, cómo eran esos sistemas lingüísticos. O sea, no tenemos una gramática del íbero, por ejemplo, o una claro. gramática del tartesio, pero sí sabemos que existían, ¿no? Y sabemos también que hay muchas palabras en español que son de origen íbero o de origen, digamos, diferente al indoeuropeo. Sí, corrígeme si me Eh, equivoco, podría ser, yo tengo entendido que las palabras perro y vega creo que dicen que vienen del Ibero. sí, perro, por ejemplo, es una palabra que no existe en otras lenguas indoeuropeas, ¿no? Como el italiano, eh, creo que es cane en italiano, ¿no? Fíjate que es muy diferente la raíz, Sí, ¿no? Hay muchas, ¿no? Hay muchas palabras. em, También, bueno, el vasco, ¿no? Es una clara muestra de que hubo algunos de esos pueblos que no sufrieron la conquista, que no pudieron ser conquistados, ¿no? Porque si no, los vascos hablarían una lengua indoeuropea, ¿no? Y no lo hacen, ¿no? La lengua vasca es una lengua única del mundo, que no se le conoce familia. Entonces claro. ahí tenemos una clara, Ujú. ¿cómo decirlo? Sí, evidencia de que, bueno, había algo antes, eso fue absorbido por estos grupos que llegaron, Sí, pero algo permaneció, ¿no? Tenemos un sustrato lingüístico que existe, ¿no? Y que no nos damos cuenta muchas veces con las palabras que usamos, pero esas sí, sí. palabras muestran la historia también, Sí, ¿no? sí, y en el caso, bueno, que has comentado del vasco, claro, la lengua en sí no sufrió influencia del latín. Vamos a decir que se dio, vamos a decir, el primer fenómeno allí de bilingüismo, claro, porque los vascos mantuvieron el vasco, pero a su vez tuvieron que usar el latín y después ellos también hablan español, que ahí se siguen en el latín y el vasco que es distinto, Claro. claro, claro. Bueno, y hablemos un poco de eso, Jesús. Sí. O sea, ¿por qué decimos que el español viene del latín? Bueno, porque sin duda, ¿no? El español, junto con las otras lenguas modernas romances, el francés, el italiano, el rumano, por ejemplo, el sardo de Sardinia, ¿no? Y todos los dialectos de esas naciones, porque nosotros cuando decimos Italia, pensamos, el italiano como única lengua, pero tenemos que recordar que cada región tiene dialectos que son dialectos simplemente porque se tuvo que elegir una para la lengua de la nación, pero cada dialecto tiene, digamos, su propio valor como, digamos, podrían llamarse lenguas si no es porque se ha elegido un dialecto para representar a toda la nación, ¿no? ¿Y por qué pasó esto, no? ¿Por qué tenemos fragmentación de lenguas, fragmentación y diferencia, no? Si en un momento ah, teníamos una única lengua. ¿Vos sabés, Jesús? ¿O lo has pensado? ¿Y por qué teníamos una única lengua? Pues No, interesante ¿por qué tenemos fragmentación en Europa? ¿Por qué no tenemos una sola lengua como sí hubo durante el Imperio Romano? por la Es una mezcla. pregunta lingüística que te estoy Claro, haciendo, claro, perdón. yo sin ser un experto en lingüística, yo supongo que es porque también había distintas culturas dentro de lo que sería la Europa actual, por poner un ejemplo. Teníamos los pueblos germánicos, ¿no? Que impusieron otros distintos raíces, los fineses. Eso, quiero quedarme con eso, quiero quedarme con los pueblos germánicos. Hubo un momento en la historia que Europa se fragmentó, ¿no? Porque cuando el Imperio Romano estaba unido, había una continuidad lingüística.
digamos, los romanos viajaban por sus provincias, había relativa paz, crecimiento, prosperidad, pero en cierto momento de la historia eso se terminó, fue con la caída del Imperio Romano de Occidente, con las invasiones germánicas. En ese momento se fractura el imperio y lo que eso generó fue desconexión entre las partes. Y en cada región del antiguo imperio romano se establecieron diferentes tribus germánicas que formaron sus reinos, ¿no? Como el reino visigodo en España, el ostrogodo en Italia, ¿no? Y los francos en Francia, ¿no? Entonces, por eso también se explica que hoy en día en Francia se habla francés, en Italia se habla italiano y en España se habla español. Ah, Bueno, claro. y es eso, ¿no? Básicamente, digamos, porque se fragmentó el poder del reino romano y eso dio las diferentes lenguas de Europa. Claro, ya que hablamos, bueno, de eso, de ese fragmento, digamos, ¿no? Que el fragmento, ¿no? Que quedó del español, bueno, ¿hacia dónde nos llevó? Nos llevó hacia la actual Hispanoamérica, pero bueno, ¿qué se encontraron cuando llegaron allá? Si andamos el barquito, ¿hacia dónde iríamos con el mapa? Claro, bueno, ¿qué se encontraron cuando llegaron a América los españoles? Y se encontraron con un mundo increíble, ¿no? Para ellos. Claro, ¿por qué tenemos que llamarlo Hispanoamérica y no Latinoamérica? Porque hispano viene de España, ¿no? De Hispania, ¿no? Que era el nombre que tenía la provincia romana, ¿no? Bueno, básicamente en verde podemos ver todos los países donde se habla español, ¿no? En rojo los países donde se habla inglés, en azul donde se habla francés Ujú. y en naranja portugués, ¿no? Entonces sería más adecuado llamarla Hispanoamérica, ¿no? Que Latinoamérica, dado que, bueno, es el mundo de los hispanos en América, ¿no? De las naciones que culturalmente se sienten identificadas con España, con Hispania, y no con, por ejemplo, Italia, Francia, ¿no? Me Claro, parece. y entonces, bueno, me gustaría lanzarte una pregunta, bueno, más allá después de la muy gran explicación que ha hecho, ¿no? De cómo fueron surgiendo los idiomas de este viaje, cómo hemos llegado hasta Hispanoamérica, usando el español como lengua que nos une. Si a ti te dieran la posibilidad de tener una ciudadanía hispana, como una especie de DNI o cédula de identidad, según el país, que te permitiera moverte por todos los países del mundo hispano, ¿qué te parecería? ¿Tú piensas que eso sería bien aceptado? A mí me encantaría, me parecería un sueño, ¿no? Además, tenemos una cultura en común. No sé si sería bien aceptado ya por cuestiones políticas, ¿no? Por Claro, cuestiones coyunturales a la política de la Unión Europea, pero bueno, estoy seguro que mucha gente tiene ese deseo y le encantaría, ¿no? Sin claro, dudas. Es un sí, sueño para muchos. claro. Bueno, existen, bueno, ideas, ¿no? Que se está tratando de hacer en distintas asociaciones hispanistas, ¿no? Entre una que yo pertenezco, que es Hispanidad, bueno, este pequeño canal, ¿no? Que he puesto en marcha, que bueno, que se está pensando en cómo la sociedad civil podría transmitir lo que tú nos estás diciendo. Claro, estaría bien hacerlo al margen, ¿no? Ya de cuestiones políticas. Pues estamos luchando, ¿no? De distintas asociaciones, ¿no? Porque se consiga por lo menos reconocimiento a nivel simbólico, ¿no? De que existe esa ciudadanía hispana y luego ya pues son nuestros políticos los que a partir de un fenómeno cultural o social deben legislar, ¿no? Para un poco responder a las necesidades de los ciudadanos, que al fin y al cabo los estados, los países son los que son, pero por nosotros, porque el panadero que todos los días trabaja, el, qué sé yo, el vendedor, ¿no? Que te vende lo que fabrica el panadero. Sin eso la economía no existiría. Entonces pienso que los políticos deberían responder a lo que nosotros necesitamos, que somos hispanos. Nos gustaría por lo menos podernos relacionar entre nosotros sin que nos pongan una barra, porque simplemente no entendemos. Y entonces yo, bajo mi punto de vista, no considero que fuera bueno poner un obstáculo burocrático a algo que culturalmente nos une. Y, en fin, Franco, en eso estamos. Y bueno, me gustaría un poco ya casi para cerrar, si quisieras dejarnos algún mensaje o bueno, contando un poco cómo piensas tú que se podría avanzar, incluso por ejemplo en el ámbito, tú vives en Argentina, argentino, si allí se podría hacer algo o si entre todos la sociedad civil.
podríamos ir sumando. No, me parece buenísimo. Ojalá que en el futuro cada vez más y más gente le interese el tema. Yo creo que es un tema también comunicacional, de conocerlo, porque yo, por ejemplo, no lo conocía hasta que vos me escribiste. Y creo que sí, que en Argentina podría ser interesar, ¿no? Podría ser interesante. Mucha gente de Argentina son descendientes de gente de España. Argentina y España tienen una relación, digamos, histórica, ¿no? Lazos de naciones y incluso los pueblos, ¿no? Los argentinos y los españoles estamos muy hermanados, así que yo creo que sí, ¿no? Que se puede, ¿no? Hay simplemente que intentarlo, ¿no? Y seguir trabajando para ver si se puede lograr algo, ¿no? Estaría buenísimo. Claro, claro, sí, ya te digo, es un poco lo que estamos persiguiendo y bueno, ya finalmente para cerrar, a mí me gustaría lanzar un mensaje a todos los que no solo nos ven, que agradecemos el tiempo que están dedicando a seguir este vídeo, sino a los que, bueno, defienden la muerte de la hispanidad. Un amigo mío me decía que quererse a uno mismo no significa odiar a los demás. El hecho de que nosotros no, pues, defendamos la hispanidad o que los pueblos hispanos estemos unidos. Nunca olvidamos una cosa, que dentro de una misma cultura, incluso en el mismo barrio, hay gente que piensa de manera distinta. Está, pues, en nuestro caso, que siempre se hace mucho el debate en estos canales, negro legendario, el indigenista, el hispanista. Para mí personalmente me valen todos. ¿Pero por qué? Porque hablamos de español, nos podemos entender, podemos trabajar juntos, podemos reírnos, podemos hablar de temas en común. Todo, ¿quién no ha visto El Chavo del Ocho? Mira que yo estoy en España, ¿no? Desde México, que en Hispanoamérica se pone mucho. ¿Quién no ha visto las películas de Cantinflas o las canciones de David Bisbal, por ejemplo, o de muchos artistas, ¿no? En fin, eso es cultura que nos une y es lo que deberíamos defender al margen de la manera que tenga de pensar cada uno sin caer en sectarismo y simplemente, bueno, pues remar todos juntos y, bueno, el mundo podría ser mejor. Vamos a tratar de, por lo menos la esfera hispana, que es la más cercana que tengamos, tratar de mejorarlo entre todos. Me parece buenísimo. Ojalá que se dé, Jesús. Pues muchas gracias por tu tiempo, Franco. Y en fin, bueno, pues te deseo la mejor de la suerte y bueno, que siga la gente disfrutando de tus clases, ¿no? Porque tú, además de español, ¿qué idiomas enseñas? No, generalmente enseño español, he enseñado inglés también. Me gustaría quizás en el futuro enseñar latín y griego antiguo, eso ya es un sueño, ¿no? Pero bueno, me gustaría, tengo que empezar a enseñar latín, tengo que armar un diagrama de clases, ¿no? Yo ya he completado mis cursos de latín en la universidad, así que, digamos, podría hacerlo, pero bueno, también a veces uno tiene miedo, ¿no? Quiere ir de a poco, así que Claro. nada, ahora mismo enseño español, pero en el futuro me gustaría enseñar también latín Ajá. y Bueno, otras pues, cosas. pues bueno, muchos amigos. Ya verás poquito a poco, ¿no? Se van dando el camino y bueno, pues esperemos Sí, que por te vaya bien. supuesto. Pues, Hay que empezar, ¿no? Hay que empezar y animarse, ¿no? pues muy bien, pues muchas gracias, Franco. Pues saludos. No, gracias a ti, Jesús. Un gran saludo y bueno, la mejor de la suerte, ¿no? Eh, y bueno, que estés muy bien. Gracias. Gracias, Jesús. Chao, amigo. Chao.